Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos registradas en Juan capítulo 4, versículo 46 y 47, sobre la historia de un padre que vino rogando a Jesús por su hijo. Era un oficial del rey Herodes, y su hijo estaba a punto de morir, pero él vino a Jesús. Bien, y allí dice así, Juan capítulo 4, versículo 46 y 47. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Amén. Dice que Jesús vino a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, donde había manifestado su gloria y que había mostrado su poder sobre los elementos. El mismo que había hecho salir agua de la peña en Horeb, en el desierto, que había ido con los israelitas en el desierto y que había sacado agua de la roca. Ahora caminaba como hombre y en Caná había mostrado su poder sobre los elementos, convirtiendo el agua en vino. Ahora había vuelto otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho esa gran señal y donde había manifestado su gloria. Y allí estaba un oficial del rey. Ahora aquí está hablando de oficial del rey Herodes, que era el que reinaba en los tiempos de Jesús. Y oyó que Jesús estaba en Galilea y vino a él. Ahora él no buscó a Herodes para que le ayudara a sanar a su hijo, sino que él vino a Jesús, vino al que le podía sanar. ¿Cuántas veces el hombre va al que no les puede ayudar? Pero Jesús sí puede levantarte del polvo. Jesucristo sí puede sanarte. Jesucristo puede quitar tu corazón de piedra en un corazón de carne que lo ame y que lo siga. Él tiene el poder de hacer cualquier cosa. Por eso debes ir a la fuente correcta. Y el oficial del rey vino a la fuente correcta. Vino a Jesús, al dador de la vida. Su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Y este oficial del rey dejó su orgullo. Generalmente los que están en autoridad
Generalmente, por el puesto en que tienen orgullo. Este oficial del rey pudiera haber sido orgulloso, eso no se sabe. Pero dejó su orgullo para venir a Jesús. Es que ante Jesús todos tienen que dejar su orgullo, su altivez, reconocer que delante del autor de la vida no son nada, reconocer que delante del Hijo de Dios no son nada, si aún las naciones delante de Él son como gotas de agua que cae de un balde, y si las comparamos a Él, serán estimadas en menos de nada y lo que no es. Fíjese la gloria del Eterno, que aún las naciones son como nada delante de Él. Son estimadas en menos de nada y lo que no es. Nos dice Isaías capítulo 40. Ahora este oficial del rey oyó que Jesús había llegado y le nació la esperanza. Oh, la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 9 que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Eclesiastés 9:4. Mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras vive todavía hay esperanza para ti de venir a Jesús. Él es el Dios de toda esperanza, Dios de esperanza de todos los términos de la tierra. Dice Isaías capítulo 65 que Él es la esperanza de todos los términos de la tierra. Él puede ser la esperanza no solo de uno, sino de millones. Porque Él puede atender la necesidad de cada uno de los habitantes de este globo terráqueo. En Él hay poder para satisfacer la necesidad de todos. Pero tú tienes que venir a Él, como este oficial del rey que dejó su orgullo si lo tenía, para venir a Jesús. Es que la fe es personal, querido amigo. Cuando se te viene el problema encima, como a este oficial del rey, que su hijo estaba a punto de morir, el problema él era el que lo tenía, él tuvo que ejercer su fe. La fe se ejerce cuando estamos pasando por un problema. No solo es para hacer grandes cosas delante de Dios, no solo es para obedecer. La fe obedece a Cristo, pero la fe también confía en Él cuando pasamos por un problema. Y este oficial del rey estaba pasando por uno. Su hijo estaba a punto de morir, a punto de morir. Pero vino a Jesús, no dejó pasar su oportunidad. ¿Cuántos en este mundo se les predica a Cristo, que reciban a Cristo, que vengan a Cristo, que sigan a Cristo,
que abandonen las tinieblas y mientras están en este mundo pueden hacerlo. Pero cuando se les predica de Cristo, dejan pasar la oportunidad y de repente la muerte los sorprende. ¿Y a dónde se van? Al abismo. Y luego serán juzgados y echados al lago de fuego, porque no tuvieron a Cristo en sus vidas, porque no se quisieron arrepentir, porque no quisieron darle a Jesús su corazón y dejaron pasar la oportunidad de venir a Cristo para ser perdonados y ser cambiados. No cometas tú ese error. Será el más grande error de tu vida no venir a Cristo, porque es una decisión para perdición, es una decisión para muerte, no para vida. Pero este oficial del rey no dejó pasar su oportunidad. Vino a Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Le rogó a Jesús. Un oficial del rey Herodes rogándole a Jesús. Y le dijo que descendiera a la casa, a su casa, para que sanase a su hijo. Le rogó a Jesús la actitud correcta. Con Jesús tú no puedes venir a Él como si fueras algo grande. Con Jesús tienes que humillarte delante de Él, reconocer tu condición, reconocer tu pobreza espiritual, que delante del Dios eterno no eres nada, eres menos que el polvo de la tierra. Este oficial del rey le rogó a Jesús actitud correcta cuando se viene delante del gran rey de los reyes, y le dijo que descendiese a casa para que sanase a su hijo. Y el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Mire, a Jesucristo no le podemos decir cómo hacer las cosas. El oficial quería que él descendiera a su casa para que sanase a su hijo, pero él solo le dijo: ve, tu hijo vive. Y en esa misma hora que Jesucristo le dijo: tu hijo vive, la fiebre le dejó. No le digas a Jesús cómo hacer las cosas, porque Él es soberano. Si Él quiere tocarlo, lo toca. Si Él quiere mandar su palabra, la manda. Él no necesita tocar a nadie para sanarlo, porque su palabra es poder. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Dice el Salmo 33, que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él solo dijo la palabra y el mundo existió. Y a este hijo oficial del rey solo Él envió su palabra para sanarlo. Lo que dice el Salmo 107, Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. No le digas a Jesús cómo hacer las cosas, Él es soberano. Pero ¿sabe qué? El hombre, el Padre creyó la palabra de Jesús. Creyó a su palabra.
Eso es lo que necesita la humanidad hacer, creer la palabra de Dios, creer lo que Jesús dice. El problema de la humanidad es que no le creen a Dios, no le creen cuando Él dijo que sin arrepentimiento pereceremos. ¿Y por qué no te has arrepentido? ¿Quieres ir al abismo? ¿Quieres terminar en el lago de fuego? ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué no le crees a Cristo? Que dijo que tenemos que convertirnos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Empieza a creerle a Jesús para que vivas. ¿Sabe quiénes son los que entran al reino de Dios? Los que le creen a Jesús, los que le creen a su palabra, los que a través de su fe obedecen a su palabra. El que no le cree a Jesús no va a llegar a ningún lado. ¿Sabe a dónde va a llegar? Al abismo, a la prisión de los muertos. Ahí es donde llegará el que no le cree a Jesús, al que no le cree al autor de la vida. Va a llegar a la prisión de los muertos, al Hades, al Seol. Su camino va derechito allí. Pero para salvarte de esa sentencia de muerte y de esa condena, tienes que creerle a Jesús. Créele a Jesús para que vivas. Este oficial del rey creyó la palabra de Jesús y su hijo fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabe que el hombre también está a punto de morir? Como este hijo del oficial del rey. También tiene una fiebre, la fiebre del pecado. Y también está a punto de morir. Tú tienes toda una vida para que Cristo quite la sentencia de muerte de tu vida, para que vivas. La sentencia de muerte viene por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, porque se ha extraviado de Dios, porque ha torcido el camino de Dios, porque se ha rebelado contra Dios y no le quiere obedecer. Y tiene toda una vida para arrepentirse y para venir a Cristo. Toda una vida. ¿Hasta cuándo vas a esperar para venir a Cristo? Él es el que puede darte vida para que no mueras eternamente. Pero tienes que venir a Él y guardar su palabra. El Señor dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quieres vivir? Ven a Jesús. ¿Quieres que la sentencia de muerte se quite de sobre tu vida? La sentencia que vendrá sobre todo pecador no arrepentido. Ven a Jesús. ¿Quieres que tus pecados sean quitados? Ven a Jesús. ¿Quieres ser limpiado de toda maldad a través de la sangre de Cristo, que es lo único que limpia tu pecado? Ven a Jesús, porque en ningún otro hay salvación. Dice Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mire, querido amigo, si tú no has venido a Cristo con una fe genuina que produce arrepentimiento, estás a punto de morir
también, como el hijo de este oficial del rey. Pero Jesucristo quiere darte vida. Jesucristo quiere darte perdón. Jesucristo quiere reconciliarte con el Padre eterno. Pero deja tus ídolos. Ya deja de orar a santos y a María, porque ellos no te pueden salvar. Lee tu Biblia. El único que salva es Jesús. El único que perdona es Jesús. El único que puede transformar al hombre es Jesús. El único que puede liberarlo es Jesús, nadie más. El único que te puede bautizar con el Espíritu Santo es Jesús. El único que te puede abrir el camino al Padre es Jesús. El único que puede abogar tu causa y mediar tu causa es Jesús. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Pero si quieres seguir camino de muerte, es tu decisión. Yo solo estoy aquí para predicar la verdad de Dios, como delante de Dios, para que tú seas salvo. Para nada más. Estoy aquí para darte ese mensaje de salvación, para que tú salves tu alma. Pero tú eres el que tienes que tomar la decisión de arrepentirte y venir a Cristo, para que Él te limpie, para que Él te sane y para que Él te salve. Es tu decisión. Con Cristo heredarás la vida. Sin Cristo heredarás la condena eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Deja que Cristo entre en tu vida y te cambie. Él te dará de su espíritu, te dará de las aguas de la vida para que vivas. Te hará resucitar de entre los muertos. Te sacará del sepulcro. Te libertará y te dará una nueva vida. Te dará un nuevo corazón para que le ames y para que le sigas y para que le sirvas. No le cierres tu puerta a Cristo. No le cierres la puerta de tu corazón. Déjalo entrar. Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. Ábrele la puerta de tu corazón para que Él te dé luz y para que Él te dé perdón y vida eterna. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tienes que invocar su nombre, recibirle como tu Señor y Salvador. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados.
Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero caminar contigo en este mundo. Por eso, hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.